Buenos días, ¿cómo andan? Ya vamos a ir arrancando, ¿sí? En breve. Si hay alguna duda, por favor, la pueden ir dejando en el chat. Bueno, ¿les parece si vamos comenzando? ¿Sí? Em, Buen día, ¿cómo están todos? ¿Me pueden escuchar bien? Porque estoy como un poco... Hola, Emilce. Estoy como un poco alergiosa. Bueno, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Sin más preámbulos con lo que tenemos para hoy. Ya les dejé la actividad de lo que vimos ayer. ¿Mm? Ya les dejé la actividad de lo que vimos ayer. La dejé luego de proporcionarle la clase al turno noche, ¿sí? Sobre la coordinación del trabajo y sobre la división, ¿sí? Estructural de las organizaciones, tal y como la plantea Mintzberg, ¿sí? La he dejado, la idea es que la puedan trabajar, ¿sí? Y la puedan terminar para la semana que viene. Obviamente subiéndola al Padlet. He visto que varios ya han subido al Padlet, ¿sí? Donde pueden ir y consultar cómo más o menos sus compañeros han encarado la actividad y pueden empezar a hacerla, ¿sí? Hay algunas personas del turno noche que siguen teniendo dificultades con el Padlet, ¿sí? En el caso de que ustedes tengan amplias dificultades con el Padlet y no puedan usarlo, lo intenten y no les salga, bueno, traigan la actividad a clase, ¿sí? Mañana jueves y vamos a charlar sobre eso porque yo voy a elegir algunas más del Padlet, ¿sí? Y vamos a supervisar, voy a elegir algunas más al azar. Tráiganlas, ¿sí? Y si no pueden usar el Padlet, pero están cursando asincrónico, y es decir, que tampoco pueden venir, ¿sí? Mándenmela por mail. En una de esas yo aleatoriamente también la puedo elegir y la podemos comentar acá, ¿sí? Bien, eso respecto de la actividad anterior del modelo de gestión. Lo mismo es válido para la actividad del señor Miguel, ¿sí? Que yo le subí anoche, que estaría bueno que ya la puedan empezar a trabajar. Lo que vamos a empezar a ver hoy, ¿sí? Son, nos vamos a meter ya en territorio blando, ¿sí? De habilidades blandas. Nos vamos a meter específicamente en lo que comienza a ser nuestro trabajo, ¿sí? A lo largo de todas estas clases ya hemos dicho que es una organización, hemos dicho cuándo es formal y cuándo es informal, ya hemos dicho
qué estructura tiene, ¿sí? Lo hemos visto en el organigrama y hemos visto algo estructural mucho más amplio ayer cuando vimos las 5 partes de una organización que plantea Mintzberg, ¿sí? Ya vimos también cómo se coordina el trabajo y en el medio de todo eso, cómo está dividida la interna, nuestro área. Es decir, que ahora comienza, ¿sí? Y dónde nos ubicamos nosotros también lo estuvimos viendo. Es decir, que hemos encontrado nuestro lugar en las organizaciones. Ahora vamos a empezar a trabajar específicamente, ¿sí? Lo que concierne a nuestro trabajo con habilidades y recursos blandos, ¿sí? Comenzando por las políticas del capital humano, ¿sí? La semana que viene vamos a ver clima organizacional y cultura organizacional, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar de esta manera, ¿sí? A veces yo les voy a dar actividades, a veces no, ¿sí? A veces les voy a hacer preguntas, a mí me gusta trabajar mucho con preguntas, con abrir preguntas, ¿sí? Y poder construir, que podamos construir en última instancia algunas respuestas, ¿sí? A esas preguntas desde nuestros lugares. Como yo les decía en las clases anteriores, poder encontrar en nosotros también una manera de trabajar, ¿sí? A partir de nuestro propio estilo, desde nuestros propios recursos, y a eso sumarle, ¿sí? Las habilidades eh, que podamos tener y entrenar acá. Hola Gise, sí, no hay problema, conectate a la noche, nos vemos, éxitos. Bien, entonces, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar, lo mismo vamos a trabajar a la noche, vamos a empezar a trabajar acá, hoy, ¿sí? Lo que son las políticas del capital humano. Y para eso vamos a detenernos bastante, ¿sí? Por eso la pizarrita que yo dejaba al inicio de la clase, ¿sí? Que se llama Inteligencia Emocional en el Trabajo, ¿sí? Vamos a tomar un libro para trabajar bastante esto, que es el libro de Daniel Goleman, ¿sí? Inteligencia Emocional en la Empresa, que yo después se los voy a dejar, ¿sí? Goleman es un psicólogo, ¿sí? Y también trabaja mucho desde el enfoque de las neurociencias, ¿sí? Inteligencia Emocional en la Empresa es un libro que él escribió junto a algunos colaboradores y que es el resultado de una investigación, ¿sí? Es el resultado de una investigación que él y un grupo de colaboradores de una universidad realizaron en diferentes empresas, ¿sí? Respecto del liderazgo y los componentes de la inteligencia emocional en acción en cada estilo de liderazgo propuesto, ¿sí? Entonces ellos van a decir, bueno, en nuestra investigación nosotros encontramos 6 estilos de liderazgo, ¿sí? Que son los que propongo en el libro, y encima encontramos que cada estilo de liderazgo emplea componentes de la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces a eso, dice él, lo voy a resumir también en un cuadro, ¿sí? Que todavía no vamos a ver, porque lo vamos a ver cuando estemos hablando de liderazgo, pero que sí vamos a empezar a ver algunas concepciones que ahora, desde ya, nos van a servir para pensar también nuestra propia inteligencia emocional, ¿sí? Pero antes de eso, les voy a empezar a compartir el doc. Vamos a hablar eh, de la gestión del conocimiento, ¿sí? Que es otra de las políticas del capital humano, y de la gestión por competencias, que también hoy en día suele ser bastante frecuente, ¿sí? En la gestión de los recursos humanos, en las organizaciones, ¿sí? Hay muchos cursos enteros sobre cómo gestionar el capital humano en base a competencias. Pero vamos a empezar a ver, yo les voy a compartir el doc que está por acá. Bien. Entonces, ¿lo ven ahí? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven borroso? Más o menos. Yo aprovecho y me tomo un mate mientras me confirman. Bien, entonces, ¿qué son las políticas del capital humano? ¿Sí? Como ustedes ven ahí, hay una fotito de gente, bueno, trabajando,
¿sí? Em, Sonriendo, pensando, concentrados, ¿sí? Vamos a empezar a ver entonces, ¿sí? ¿Cuál es el contenido que vamos a desarrollar en estos días? ¿Mm? En principio vamos a hablar en primer lugar sobre qué son las políticas del capital humano, ¿sí? Vamos a empezar por describirlas, es decir, comenzaremos primero por una de ellas, que es la gestión del conocimiento. Seguiremos luego por la inteligencia emocional, ¿sí? Seguiremos luego por la gestión por competencias, ¿m? Para finalmente trabajar sobre los programas de modificación conductual, ¿sí? Es decir, cómo hacemos para encauzar o erradicar conductas problema, ¿sí? Para después finalmente poder hablar entre todos un poco qué importancia tiene, ¿sí? La implementación de estas políticas, ¿m? Pensando también ya en dirección del artículo que ustedes tienen en la clase número 9, que tiene que ver con el capital humano como una ventaja competitiva. ¿Sí? Bien, entonces, acá hay un pequeño resumen, ¿sí? Y una descripción general con los conceptos importantes. ¿Qué son las políticas del capital humano? ¿Sí? En esta descripción general vamos a decir que las políticas del capital humano son todas aquellas acciones que nosotros realizamos, obviamente que de manera estratégica, ¿sí? Por eso tienen allí entre paréntesis estratégicamente, a los fines de que, básicamente de que las personas se queden, ¿sí? Se sientan a gusto, deseen ayudarnos a lograr nuestros objetivos organizacionales, ¿sí? Los conceptos importantes van a ser las 4 políticas, ¿sí? Gestión del conocimiento, gestión por competencias, modificación de la conducta e inteligencia emocional. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar, ¿sí? La gestión del conocimiento es la primera política del capital humano que nosotros vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Qué es gestionar el conocimiento en una organización? Bueno, la gestión del conocimiento, básicamente, ¿m? Y en pocas palabras, tiene que ver con cómo, ¿sí? Una organización asimila, ¿sí? Su información. Es decir, cómo va guardando, cómo va transmutando, cómo va transmitiendo, ¿sí? Su información. Entonces, es la asimilación de información por parte de una organización, la gestión del conocimiento, ¿sí? Evidentemente, la forma de obtener el conocimiento en una organización no puede ser otra que a través de la puesta en común, ¿sí? Es decir, la interacción de nosotros los trabajadores o los miembros según la inteligencia emocional, ¿sí? Ya vamos a ver por qué esto también, del conocimiento, ¿sí? Que son las competencias, personal de sus miembros. Esta puesta en común, ¿sí? Esta manera de interactuar, ¿sí? Esta manera de brindarse el conocimiento, tiene 2 componentes. El componente físico, ¿sí? De esta puesta en común está formado por los almacenes de datos, ¿sí? Es decir, que una manera de gestionar el conocimiento, que la organización obtenga conocimiento, lo transmita, lo transmute, ¿sí? Son los componentes físicos, es decir, los archivos, los archivos reales, ¿sí? Quiero decir, libros diarios, historias, recortes, todo lo que a ustedes se les ocurra que pueden ser papeles, papeles físicos reales, forman parte de este almacén de datos, ¿sí? Y el otro componente es el componente intelectual, ¿sí? Entonces, el componente intelectual es el que más nos interesa a nosotros porque está formado por personas, ¿sí? Las personas que constituyen a la empresa y su manera de interactuar, ¿sí? Por lo cual, nosotros vamos a decir que tiene que ver con la cultura de la organización, ¿sí? Nosotros no vamos a ver esta semana, pero probablemente ya la semana que viene sí, que la cultura, ¿sí? Ahora les voy a compartir un poco más clara esa imagen, es una cuestión muy importante,
¿sí? Que nos vamos a detener bastante y vamos a trabajar, ¿sí? Porque la cultura nosotros la vamos a pensar a modo de huella digital. ¿Mm? Es decir, a modo de ser, ¿sí? De cada una de las organizaciones. ¿Mm? Así como nosotros tenemos una huella digital que no es igual a la de nadie, ¿Mm? Las organizaciones tienen su cultura que no es igual a la de nadie. ¿Mm? Y en esa cultura, ¿sí? Encontramos algunos elementos, ¿Mm? Que ya vamos a ver también más en profundidad, que son, por ejemplo, los sistemas de control, ¿sí? Los símbolos, ¿Mm? Que están formados por todos los diseños y el soporte visual y auditivo. Encuentran que la cultura también tiene rituales y tiene rutinas, tiene historias, mitos, anécdotas, ¿sí? Eh, Acá tiene que ver también la historia de cómo surgió la organización, ¿sí? Dónde sentó sus bases, cómo fue su crecimiento, cómo fue su impacto en el mercado, ¿sí? Qué relatan, qué dicen los más antiguos, ¿sí? Esto forma parte de lo anecdótico también. Estos rituales y estas rutinas pueden ser tanto formal o informal, ¿sí? También encontramos que la cultura da cierta identidad a la organización, ¿sí? Y que en realidad, conceptualmente, la cultura tiene que ver con los valores, ¿sí? Y estos valores que le dan identidad, ¿sí? Y que forman la cultura, eh, bueno, surgen de algunos interrogantes, ¿sí? Es decir, esta identidad de organización tiene que ver con cuáles fueron las metas y la misión y qué tipo de empresa es y qué valores tiene, ¿sí? Vamos a ver más adelante también que la cultura es una cuestión que comparten, ¿sí? De valores que se comparten entre la mayoría. Obviamente que también hay subculturas, ya las vamos a trabajar, pero la cultura básicamente son valores, modos de ser, modos de trabajar, ¿sí? Y también, obviamente hay estructuras de poder, es decir, se establece en esa cultura quiénes son los que toman de alguna manera las decisiones, ¿sí? Bien, entonces, prosigamos. Esto lo vamos a volver a retomar de todos modos cuando damos cultura, ¿sí? Esto es para que quede una idea de cómo se relaciona la gestión del conocimiento con la cultura, ¿sí? Bien, eh, vamos a pasar por la inteligencia emocional porque me interesa seguir por la gestión por competencias. ¿Sí? Vamos a trabajar acá qué es la gestión por competencias primero y después nos vamos a ir deteniendo en la inteligencia emocional. ¿Sí? Otra de nuestras políticas es la gestión por competencias. ¿Sí? Pero para gestionar por competencias a nuestro capital humano, uno primero tiene que saber qué es una competencia laboral. ¿Mm? Entonces, nosotros vamos a decir que una competencia laboral, ¿sí? Es un conjunto de comportamientos o de acciones, ¿sí? Que denotan que una persona es capaz de llevar a cabo con éxito una actividad, ¿sí? En este caso, una actividad laboral, por supuesto. Y para hacer esto, la persona integra sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, ¿sí? En un contexto laboral determinado. Las características básicas de las competencias, ¿sí? Son que una vez adquiridas son permanentes, ¿sí? Que se ponen de manifiesto, es decir, que uno las demuestra cuando uno está trabajando, ¿sí? Cuando uno está en el pleno desarrollo de sus tareas y funciones, que son la causa fundamental de la eficiencia laboral, ¿sí? Y que pueden generalizarse a más de una actividad. Pero entonces, ¿sí? Esto respecto de una competencia laboral, ¿sí? Que tiene que ver con este saber hacer. ¿Qué implica una gestión por competencias? Básicamente una gestión por competencias es un proceso. ¿Sí? Ustedes van a ver que muchas de las cosas que vamos a ver acá, como muchas de las cosas que ustedes ven por ahí en materias administrativas, si es que las ven, o si vienen de económicas o de administración, son procesos. Bueno, con la gestión por competencias pasa lo mismo, ¿sí? Es un proceso. ¿Qué pretende ese proceso? ¿Qué pretende la gestión por competencias? Atraer, desarrollar y mantener, ¿sí? Capital humano.
Es decir, atraer, desarrollar y mantener personal, ¿sí? Con las competencias laborales para lograr los mejores resultados, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir que la gestión por competencias se desarrolla, ahí les voy a poner más clarito el cuadro, el programa de gestión por competencias se desarrolla en, en algunos pasos, ¿sí? Acá los vamos a ver. Etapas del desarrollo de la gestión por competencias, ¿sí? Fíjense, las etapas para gestionar por competencias de este programita, ¿sí? Para atraer, desarrollar y mantener capital humano, ¿sí? Son 4. Sensibilización, en primer lugar, análisis de los puestos de trabajo, en segundo lugar, definición de las competencias y evaluación, ¿sí? Bien, entonces, en la primera etapa de esta gestión, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de implicar a toda la organización, ¿sí? En el hecho de que vamos a desarrollar un programa de gestión por competencias, ¿sí? Es decir, que la implicación de toda la organización en el desarrollo del sistema de la definición de esta política, ¿sí? Es un objetivo estratégico. ¿Mm? Para hacer esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Lo que tenemos en la última columna son las acciones que tenemos que hacer. Reunirnos con los directivos, por ejemplo, ¿sí? Y dinámicas de grupos con los trabajadores, ¿sí? Entonces vamos sensibilizando, nos vamos poniendo todos a tono con lo que va a venir después. En el segundo momento, ¿sí? Que tenemos que hacer análisis de los puestos de trabajo, que es una cuestión que vamos a aprender a hacer en el mes que viene, ¿sí? Tenemos que describir completamente cada puesto de trabajo, especificando, ¿sí? Todas y cada una de las funciones y tareas que la persona va a tener encomendada, ¿sí? Para esto vamos a tener que recurrir a paneles de expertos, ¿sí? Y a entrevistas con los trabajadores, a buscar información, ¿sí? En el tercer momento vamos a hacer una definición de las competencias, es decir, un listado, ¿sí? De las competencias necesarias para desarrollar de forma eficiente las funciones de cada puesto. Para esto vamos a tener que armar lo que llamamos la fichita de competencia, ¿sí? Donde nombramos la competencia, la definimos, ¿sí? Y proponemos un nivel de desarrollo, ¿sí? Y por último, la etapa de evaluación, ¿sí? Donde hay una valoración de los resultados de todo el proceso y un control de la forma en que ese proceso se llevó a cabo, ¿sí? Para esto nos vamos a encontrar con que podemos hacer análisis de los resultados, podemos hacer entrevistas y podemos hacer encuestas, así como también podemos hacer reuniones. Bien, entonces, lo que vamos a decir nosotros particularmente es que un programa de gestión por competencias tiene algunas ventajas, ¿sí? Tanto para la empresa como para los trabajadores, ¿no? Que es hacia donde vamos en este momento, ¿sí? Eh, para la empresa, ¿sí? Yo esto siempre se los doy con un ejemplo, en todo caso después que se corte este primer bloque retornamos con el ejemplo, ¿sí? Para la empresa lo que sucede es que cuando gestiona o implementa estos procesos de gestión por competencia, mejoran mucho la calidad del trabajo, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, permite que la empresa valore objetivamente el nivel de cualificación que tienen los empleados, ¿sí? Es decir, cuán aptos son esos recursos humanos, ¿sí? De los que él dispone. Y obviamente facilita muchísimo la selección del personal, ¿sí? Que es un tema que vamos a ver a partir del mes que viene también. Mientras que para el trabajador, ¿sí? También tiene algunos beneficios. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, porque en principio mejora nuestra percepción real respecto de cuán aptos somos nosotros, ¿sí? Para desarrollar un trabajo y nos permite a su vez, ¿sí? Detectar necesidades de formación.
Y por supuesto que cuando uno detecta, ¿sí?, esas necesidades, se anima a la formación, ¿sí? Animarse a la formación, por ende, mejora la empleabilidad, ¿sí? Es decir, hace mucho más grande y abarcativo nuestro currículum, ¿sí? Y aumenta la capacidad de nosotros, ¿sí?, para adaptarnos a los cambios, ¿m? Que no es, ¿sí?, un tema menor hoy en día. ¿M? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, entonces, ¿sí? Yo siempre cuando hablamos de esto les pongo un ejemplo, ¿sí?, que es el ejemplo del acompañante terapéutico. ¿Mm? Vamos a suponer, ¿sí?, les digo yo que yo me acabo de egresar, ¿sí?, de la universidad como acompañante terapéutico y me toma un centro integrador, ¿sí?, que está gestionando por competencias para trabajar, ¿sí? Entonces ellos ven que yo salí de la universidad con algunas competencias, sobre todo teóricas, ¿sí? Y yo comienzo a trabajar, ¿sí? Comienzo, trabajo, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3, ¿sí? Y en el cuarto mes, una de las personas a las que les hago el proceso de acompañamiento sufre una crisis, ¿sí? Crisis de las que a ustedes se les ocurra, ataque de pánico, intento de suicidio, brotes psicóticos, todas las que ustedes quieran, ¿sí? Entonces sucede que yo empiezo a percibir, ¿sí?, que no estoy apto para intervenir en crisis, ¿sí?, que tengo toda una batería de competencias, que son las competencias con las cuales salí, que hasta acá me permitieron que me tomen y hasta acá me permitieron trabajar, pero ahora me di cuenta que hay un vacío, ¿sí? Y el vacío radica en que no sé qué hacer cuando una persona tiene una crisis, ¿sí?, de este tipo, que es una urgencia muy subjetiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto, ¿sí?, me va a animar a la formación, ¿sí? Me va a decir, bueno, yo tendría que formarme en crisis si yo quiero seguir, ¿sí?, trabajando y trabajar más eficientemente. Yo puedo ir a comentar esto a la organización, ¿sí? La organización puede decidir pagarme la formación, puede decidir capacitar a todos o puede decirme, te la pagas vos, ¿sí? Pueden suceder todas las cosas que ustedes quieran. Lo cierto es que yo detecte una necesidad de formación, ¿sí?, formarme en intervención en crisis, y por lo tanto, al formarme en intervención en crisis, mi currículum se modifica, ¿sí? Se amplía mi conocimiento, mi competencia y por lo tanto mejora mi empleabilidad, ¿sí? Entonces, yo voy a estar bien, ¿sí?, con ellos hasta el momento en que tope, ¿sí?, un techito, que es el techito que se puede alcanzar con ellos. Después me pueden empezar a llamar de otros lados, básicamente ¿por qué? Porque soy más competente, ¿sí? Estos son los beneficios de una gestión por competencias para el trabajador, ¿sí? Y obviamente que a la empresa le doy más prestigio, ¿sí?, y más productividad porque trabajo mejor, ¿sí? Si yo sé cómo hacer 2, 3, 4, 5 cosas, ¿sí?, trabajo mucho mejor, les aumento la productividad, etcétera, 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 ¿sí? ¿Se entiende a dónde vamos con esto? Yo siempre les pongo el ejemplo para que se entienda. Bueno, hemos hablado entonces de la gestión del conocimiento, es decir, cómo las organizaciones asimilan su información, ¿sí? Hemos dicho que esa asimilación se da en base a la interacción, ¿sí?, de las personas, en base a sus conocimientos y a su inteligencia emocional, y hemos dicho que también, ¿sí?, esto que da lugar a su memoria corporativa tiene dos componentes, uno físico y uno intelectual. ¿Mm? Hablamos del componente intelectual vinculado a la cultura de la organización, ¿sí?, como aquello que le da identidad, ¿sí?, como aquello que es la huella digital de las organizaciones. Y hablamos de la gestión por competencias, ¿sí?, definiendo primero qué es una competencia laboral, ¿sí?, para después definir qué es una gestión por competencias, para después decir cuáles son los pasos para implementar un programa de gestión por competencias y después ver cuáles son los beneficios que tiene, ¿sí?, hacer esto. Lo que vamos a empezar a ver en el segundo bloque es la inteligencia emocional, ¿sí?
y vamos a ver la inteligencia emocional hasta donde lleguemos. ¿Mm? Lo que no hagamos, ¿sí? En el segundo bloque lo vamos a proseguir mañana, ¿sí? Junto con el análisis del artículo de la clase 9. Bien. Dudas, preguntas, comentarios. Le quedan 5 minutos a esta reunión. ¿No? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Vamos a tomarnos los 5 minutos, ¿sí? En esos 5 minutos yo les mando el enlace para la parte 2, ¿sí? Y volvemos para empezar a trabajar lo que sería inteligencia emocional en general, ¿sí? Y por ahí vamos a tomar también algunas cositas de bueno, lo que piensa Goleman específicamente, ¿sí? Ahí nos vemos en 5. Si tienen alguna duda, vayan apuntándola, por favor.